Hay un tipo de historia que, cuando la escuchas por primera vez, te parece un accidente. Cuando la escuchas por segunda, una coincidencia. Pero cuando la has oído demasiadas veces, ya no puedes seguir fingiendo que es casual. Relaciones que terminan de manera repentina, rupturas envueltas en confusión, reproches que aparecen después de la separación y una sensación persistente de que algo no encaja del todo. No son casos aislados, son variaciones del mismo patrón. Al principio todo parece normal, una relación con altibajos, discusiones comunes, promesas implícitas que nunca se formulan en voz alta. Pero bajo la superficie se va acumulando una idea peligrosa, la creencia de que uno de los dos ha dado más, ha sacrificado más o merece más, simplemente por haber estado ahí. Esa percepción no se negocia ni se contrasta, se da por hecha, y cuando nadie la cuestiona, se convierte en una bomba de tiempo. Cuando llega la ruptura, esta mentalidad ya está completamente formada. La persona que decide irse no lo vive como una separación, sino como una liberación largamente esperada. En su relato interno, no abandona a alguien, se rescata a sí misma. No traiciona un compromiso, corrige una injusticia. Esta narrativa es crucial, porque elimina cualquier rastro de culpa y justifica todo lo que vendrá después. El problema aparece cuando el mundo real no responde como se esperaba. La vida tras la ruptura no siempre es más brillante ni más fácil. Las nuevas oportunidades no compensan el vacío. La validación externa tarda en llegar. Y ahí surge una tensión insoportable. Si la decisión fue correcta, ¿por qué no se siente así? Para resolver esa contradicción, la mente necesita un culpable, y lo encuentra mirando hacia atrás. Es en ese momento cuando el ex deja de ser una persona y se convierte en un obstáculo simbólico. Alguien a quien responsabilizar de la frustración presente. La historia se reescribe con precisión quirúrgica. Los recuerdos se reinterpretan, los errores se exageran y las intenciones se distorsionan. Todo encaja mejor si el otro pasa a ser el villano. Así, cualquier ataque posterior, emocional, social o legal, se percibe como legítimo, incluso necesario. Este patrón no surge del odio, sino del miedo. Miedo a aceptar que una decisión importante pudo haber sido un error. Miedo a reconocer que la libertad prometida no era real. Para muchas personas, manipular la narrativa resulta menos doloroso que enfrentarse a esa verdad. Y cuanto más tiempo pasa sin que nadie ponga límites, más extremo se vuelve el comportamiento. Lo que estás a punto de escuchar no es una exageración ni una teoría marginal. Es la estructura psicológica que explica por qué algunos ex no solo se van, sino que regresan para destruir, controlar o castigar. Entender este patrón desde el principio no es una cuestión de curiosidad, es una cuestión de supervivencia emocional. Porque quien no lo reconoce a tiempo suele descubrirlo cuando ya es demasiado tarde. Cuando la ruptura ya se ha producido, emerge una idea que explica gran parte de lo que vendrá después. La sensación de derecho. No es una exigencia explícita al principio, sino una convicción interna. Después de todo lo que hice, después de aguantar tanto, después de estar ahí cuando nadie más lo estuvo. Estas frases no se dicen para negociar, se usan para justificar. En la mente de quien las repite, el otro no es un ex, es un deudor. Esta mentalidad no depende necesariamente de hechos objetivos. No requiere pruebas ni balances reales. Se construye sobre percepciones selectivas. Estar presente se confunde con sacrificar. Acompañar se interpreta como invertir. Y con el tiempo, esa inversión imaginaria exige un retorno. Si el retorno no llega en forma de atención, validación o control, entonces se busca en forma de culpa, presión o castigo. El problema es que esta lógica elimina cualquier noción de responsabilidad compartida. Todo lo que salió mal se atribuye al otro. Las propias decisiones desaparecen del relato. Si la relación fracasó, fue porque el otro no estuvo a la altura. Si el futuro no es como se esperaba, es porque el otro robó tiempo,
energía u oportunidades. Así se construye una narrativa donde uno es siempre la víctima moral y el otro, el responsable absoluto. Esta forma de pensar resulta especialmente peligrosa porque se presenta como razonable. Desde fuera puede sonar comprensible. Es normal que esté enfadada. Después de todo lo que pasó, tiene derecho. Pero ese supuesto derecho no tiene límites claros. No se detiene con una disculpa ni con un acuerdo. Siempre puede ampliarse, siempre puede reinterpretarse. Y cuanto más se valida desde el entorno, más se refuerza. En este punto, la ruptura deja de ser un cierre y se convierte en una prolongación del conflicto. El objetivo ya no es reconstruir la propia vida, sino equilibrar una balanza imaginaria. Cada gesto del otro se observa como una provocación. Cada avance se vive como una ofensa. Si el ex parece estar bien, la sensación de injusticia se intensifica. No debería estar mejor que yo. Esta mentalidad prepara el terreno para lo que sigue. Porque cuando alguien cree sinceramente que le deben algo, cualquier límite se percibe como una agresión. Y cuando los límites aparecen, la manipulación suele ser el siguiente paso. Entender esta psicología no es para juzgar, es para anticipar. Porque quien entra en esta lógica rara vez se detiene por sí mismo. Cuando alguien decide irse, casi siempre lo hace acompañado de una promesa silenciosa. Que la vida al otro lado será mejor. Más libre, más intensa, más justa. Esa expectativa no nace de la realidad, sino de la necesidad de justificar la decisión. Porque marcharse duele. Y para que el dolor tenga sentido, el futuro debe parecer luminoso. Sin esa fantasía, la ruptura sería demasiado difícil de sostener. Durante un tiempo, la ilusión se mantiene. Nuevos estímulos, validación puntual, la sensación de empezar de cero. Pero la euforia es frágil. Cuando las semanas pasan y la realidad se impone, el contraste se vuelve evidente. La vida no es más sencilla. Los problemas no desaparecen. Las oportunidades no llegan solas. Y entonces aparece una tensión interna imposible de ignorar. Si la decisión fue correcta, ¿por qué el resultado no lo confirma? Aquí entra en juego un mecanismo psicológico poderoso, la disonancia cognitiva. Aceptar que una elección importante fue un error implica enfrentarse a la propia responsabilidad. Para muchas personas, ese golpe es inasumible. La mente busca una salida más cómoda, una explicación que preserve la imagen personal. Y esa explicación suele señalar hacia atrás. El ex se convierte en la causa de todo lo que no funciona. Si no hubiera perdido tantos años, si no me hubiera limitado, si no me hubiera desgastado. El pasado se reescribe para encajar con el presente frustrado. Las decisiones propias se diluyen, y el otro pasa a ser el obstáculo que impidió la felicidad prometida. Así, el fracaso deja de ser una consecuencia y se transforma en una injusticia. Este proceso no es consciente en la mayoría de los casos. No se vive como una manipulación deliberada, sino como una verdad emocional. Cada recuerdo negativo se amplifica. Cada gesto ambiguo se interpreta como prueba. La narrativa se refuerza con el tiempo y con el apoyo del entorno, que valida el relato sin cuestionarlo. Es normal que te sientas así, después de todo lo que pasaste. Pero esta validación tiene un precio. En lugar de cerrar la herida, la mantiene abierta. La persona no avanza porque necesita que el otro cargue con la culpa de su decepción. Y cuanto más intenta el ex seguir con su vida, más insoportable se vuelve esa imagen. El bienestar ajeno se vive como una provocación, como una negación del sacrificio propio. Así se prepara el escenario para el siguiente paso. Cuando la culpa ya está asignada y el relato consolidado, la confrontación deja de parecer opcional. El conflicto necesita una salida externa. Y lo que comenzó como una ruptura emocional empieza a transformarse en algo mucho más calculado, donde la traición y la planificación ocupan el centro de la escena. Cuando la frustración deja de ser solo emocional, empieza a transformarse en estrategia. La ruptura ya no es un impulso ni una reacción momentánea, sino un proceso cuidadosamente preparado.
Aquí aparece un patrón que muchos no quieren nombrar, pero que se repite con inquietante frecuencia: la salida planificada. No se abandona una relación para quedarse en el vacío. Se hace cuando ya existe una alternativa, real o imaginada, esperando al otro lado. Este comportamiento suele disfrazarse de casualidad. Conocí a alguien después. Las cosas simplemente se dieron. Pero en muchos casos, la conexión comenzó mucho antes de la ruptura oficial. Conversaciones privadas, apoyo emocional externo, comparaciones silenciosas. La nueva persona no surge por azar. Cumple una función clara: servir de red de seguridad. Así, la decisión de irse parece menos arriesgada y más justificada. A este proceso se le suele llamar branch swinging. No se suelta una rama hasta tener otra bien agarrada. Mientras la relación oficial sigue en pie, la atención y la inversión emocional ya se están desplazando. Cuando finalmente se anuncia la ruptura, el plan está avanzado. La narrativa también. El otro es presentado como distante, frío o insuficiente, aunque haya sido excluido de la ecuación sin saberlo. El problema aparece cuando la rama nueva no soporta el peso. La relación esperada no prospera. La validación prometida se desvanece. O la realidad no coincide con la fantasía. En ese punto, la traición se revela en toda su crudeza. No solo hubo una ruptura, hubo una sustitución fallida. Y esa caída resulta psicológicamente devastadora para quien apostó todo a esa salida. Ante ese fracaso, la reacción no suele ser introspección. Volver atrás no es un acto de arrepentimiento sincero, sino de supervivencia emocional. Se intenta reescribir la historia una vez más. El ex pasa de ser el obstáculo a convertirse en el refugio temporal, siempre bajo una nueva justificación moral. Nunca quise hacer daño, solo necesitaba encontrarme. Para la persona que fue dejada, este vaivén es profundamente desestabilizador. Descubrir que la ruptura fue planificada y que hubo una traición previa destruye la confianza retroactivamente. No solo duele el final, duele entender que gran parte de la relación ya estaba muerta mientras aún se intentaba sostener. Este es el punto en el que el conflicto deja de ser solo emocional y empieza a adquirir una dimensión mucho más peligrosa. Cuando los planes fracasan y la narrativa se tambalea, el resentimiento se intensifica, y cuanto más alto fue el riesgo asumido, mayor es la necesidad de, después de la salida planificada y del intento fallido de empezar de nuevo, llega un momento inevitable: el choque con la realidad. El mundo exterior no se comporta como se había imaginado. El mercado de citas no ofrece la validación constante que se esperaba, ni las oportunidades aparecen con la facilidad prometida. La libertad, tan idealizada durante la ruptura, se siente de pronto más solitaria que estimulante. Al principio, la decepción se disfraza de paciencia. Necesito tiempo. Aún me estoy adaptando. Pero con el paso de los meses, la comparación se vuelve inevitable. Se observa a otros avanzar, rehacer su vida, encontrar estabilidad. Y cuando el ex parece estar mejor, la incomodidad se transforma en algo más profundo. No es tristeza, es una herida al ego. Una sensación de injusticia que no encaja con la narrativa previa. Este golpe tiene un nombre en psicología: lesión narcisista. La imagen idealizada de uno mismo entra en conflicto con una realidad que no responde como debería. Si yo tomé la decisión correcta, ¿por qué no soy quien está prosperando? Para resolver esa tensión, la mente necesita recuperar control. Y una de las formas más rápidas de hacerlo es desvalorizar al otro. Así, cualquier éxito del ex se interpreta como provocación. Si rehace su vida, es porque nunca le importó. Si parece tranquilo, es porque siempre fue frío. Si encuentra una nueva relación, es porque no sabe estar solo. Cada avance ajeno se convierte en una afrenta personal, no porque sea real, sino porque amenaza el relato interno. En este punto, el deseo de cerrar el ciclo se desvanece. La comparación constante impide avanzar.
La persona no busca ya una nueva relación por conexión, sino por validación. Quiere demostrar que la decisión fue correcta, que el riesgo valió la pena. Pero cuanto más se persigue esa confirmación, más esquiva se vuelve. El mercado no responde a la urgencia emocional. No premia la necesidad ni la frustración. Y esa indiferencia resulta insoportable para quien esperaba reconocimiento inmediato. La atención que antes parecía garantizada ahora exige algo más: estabilidad, claridad, coherencia. Virtudes que no siempre están presentes tras una ruptura conflictiva. Este choque con la realidad no solo duele, también prepara el terreno para el siguiente giro. Cuando la validación externa no llega y el orgullo queda expuesto, la tentación de recuperar poder por otros medios aumenta. Y es ahí donde la manipulación deja de ser una posibilidad para convertirse en una estrategia consciente. Cuando la validación no llega y el control se escapa, la manipulación cambia de forma. Ya no se trata solo de reinterpretar el pasado, sino de alterar activamente la percepción del presente. Aquí aparece el gaslighting, no como un acto aislado, sino como una secuencia calculada de mensajes que buscan desorientar al otro y trasladarle la culpa. Siempre fuiste tú. Me obligaste a hacer esto. Si hubieras cambiado, nada habría pasado. La lógica es simple. Si el otro duda de su memoria, la responsabilidad se diluye. Este mecanismo resulta especialmente eficaz cuando se combina con emociones intensas. Se alternan reproches con gestos de aparente vulnerabilidad. Un día hay acusaciones, al siguiente lágrimas. La confusión no es un efecto secundario, es el objetivo. Mantener al ex en un estado de duda constante facilita que acepte condiciones injustas, que ceda terreno y que evite poner límites por miedo a estar equivocado. A medida que el conflicto avanza, emerge otra capa menos visible pero igual de poderosa: el pánico financiero. Muchas conductas que se presentan como dolor emocional esconden, en realidad, un temor muy concreto a perder recursos. Vivienda, ingresos, estatus, control sobre decisiones económicas. La angustia no se centra en la pérdida afectiva, sino en las consecuencias materiales de la ruptura. Sin embargo, admitirlo abiertamente rompería la narrativa moral construida, así que se disfraza de sufrimiento. En este punto, la culpa se convierte en moneda de cambio. Se insinúa que el otro debe compensar, que es lo justo, que así se equilibran las cosas. No se pide responsabilidad compartida, se exige reparación unilateral. Y cualquier resistencia se interpreta como una nueva prueba de egoísmo. El chantaje emocional se normaliza porque se presenta como necesidad. El entorno suele reforzar este juego sin darse cuenta. Amigos y familiares validan el dolor sin cuestionar los métodos. Está pasando por un momento difícil. Dale tiempo. Pero ese tiempo rara vez se usa para sanar. Se utiliza para presionar, desgastar y forzar concesiones. La dinámica se alarga porque funciona. Para quien está del otro lado, el desgaste es profundo. Intentar dialogar se vuelve inútil. Cada explicación se convierte en munición en su contra. Cada límite provoca una escalada. La sensación de caminar sobre terreno inestable es constante. Y cuanto más se intenta apaciguar, más se alimenta el ciclo. Este es el corazón del conflicto. No una discusión emocional, sino una lucha por el control del relato y de los recursos. Entenderlo cambia por completo la estrategia. Porque mientras se responda desde la culpa, la manipulación seguirá siendo efectiva. Y reconocer esta dinámica es el paso previo a la confrontación más dura de todas, donde los límites ya no serán simbólicos, sino reales. Cuando la manipulación emocional ya no produce el resultado esperado, el conflicto cruza una línea peligrosa. En este punto, los recursos más sensibles entran en juego: los hijos y el dinero. Lo que antes eran discusiones se transforma en una estrategia de presión directa. No se busca resolver, se busca ganar. Y ganar significa obligar al otro a ceder, aunque el coste sea devastador.
Los hijos pasan de ser personas a convertirse en instrumentos. Se utilizan como palanca emocional, como amenaza velada o como escudo moral. Se condiciona el acceso, se manipula el relato, se siembra la culpa. Es por su bien. No entiendes lo que necesitan, si de verdad te importaran. Estas frases no protegen a los niños, protegen una posición de poder. El objetivo no es cuidar, es controlar. El dinero cumple una función similar. Las demandas se inflan, las acusaciones se multiplican y cada negociación se convierte en un campo de batalla. No importa si las cifras no reflejan la realidad. No importa si el acuerdo es insostenible. La lógica ya no es económica, es punitiva. Se busca compensar una herida al ego mediante pérdidas materiales del otro. En los casos más extremos, la manipulación se apoya en el sistema legal. Denuncias estratégicas, acusaciones difíciles de probar o de desmentir, procesos largos diseñados para agotar. No siempre se trata de ganar un juicio, sino de desgastar psicológicamente. Convertir la vida del otro en una sucesión de defensas constantes. Forzarle a vivir en alerta permanente. Para quien está al otro lado, el impacto es profundo. No solo se pierde tranquilidad, se pierde identidad. Cada decisión se toma bajo presión. Cada movimiento se evalúa como potencial riesgo. El miedo deja de ser emocional y se vuelve estructural. Y cuando el miedo gobierna, el margen de maniobra se reduce. Este es el punto más oscuro del proceso, donde la ruptura ya no tiene que ver con amor ni con decepción, sino con poder. Quien llega aquí rara vez busca reconciliación, busca control total o castigo ejemplar. Entenderlo es esencial, porque intentar negociar desde la buena fe en este escenario suele empeorar la situación. Aquí termina la escalada. A partir de este momento, la pregunta ya no es qué siente la otra persona, sino cómo protegerse sin seguir alimentando el conflicto. Porque cuando se cruzan estas líneas, la supervivencia emocional y práctica depende de reconocer que la relación terminó hace tiempo y que lo que queda es una lucha que solo se puede enfrentar con claridad y límites firmes. Después del punto más oscuro del conflicto, la prioridad deja de ser ganar una discusión y pasa a ser proteger la mente. Aquí es donde muchos fallan, porque siguen reaccionando desde la emoción, intentando explicar, justificar o demostrar su buena fe. Pero frente a la manipulación, la lógica no es un escudo. Reconocer el patrón es el primer paso para salir de él. La manipulación psicológica tiene señales claras, cambios constantes de versión, acusaciones que se contradicen, promesas que nunca se cumplen y un uso selectivo de la culpa. Un día hay reproches, al siguiente nostalgia, un día amenazas, al siguiente disculpas. Este vaivén no es confusión, es una técnica, se conoce como hoovering, intentar atraer de nuevo al otro cuando perciben que están perdiendo control. Otra señal clave es la explosión emocional cuando se establecen límites. El llamado extinction burst. Cuando la manipulación deja de funcionar, la intensidad aumenta. Más reproches, más dramatismo, más urgencia. Muchos interpretan esto como prueba de amor o de dolor genuino. En realidad, suele ser la reacción de alguien que ve amenazado su poder sobre la situación. Ante este escenario, la respuesta más eficaz no es confrontar, sino neutralizar. El llamado enfoque Grey Rock consiste en reducir al mínimo la reacción emocional. Respuestas breves, neutrales, sin explicar de más. No alimentar el conflicto, no entrar en debates circulares, no intentar convencer. La falta de reacción quita combustible a la manipulación. Esto no significa volverse frío o insensible, sino estratégico. Cada explicación adicional es información que puede usarse en tu contra. Cada emoción expuesta es un punto débil. El objetivo es recuperar estabilidad interna, no ganar aprobación. Cuando la manipulación deja de recibir respuesta, pierde eficacia. También es crucial recuperar la percepción de la realidad. Documentar hechos, fechas, acuerdos. Confiar más en lo que ocurre que en lo que se dice.
La manipulación prospera en la ambigüedad y en la duda. La claridad, incluso silenciosa, es una forma de defensa. Este blindaje psicológico no resuelve el conflicto por sí solo, pero crea el espacio necesario para tomar decisiones sin miedo. Permite dejar de reaccionar y empezar a actuar. Y esa diferencia es fundamental, porque el siguiente paso ya no depende solo de la fortaleza mental, sino de acciones concretas para proteger el futuro. Cuando el conflicto ha llegado tan lejos, la protección ya no puede ser solo emocional. En este punto, actuar con claridad legal y práctica deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. No se trata de vengarse ni de escalar la guerra, sino de cerrar puertas que no deberían volver a abrirse. Documentar todo, mantener comunicación por canales verificables y tratar cada interacción como si fuera una relación profesional son pasos básicos para reducir riesgos. La informalidad es un lujo que ya no existe. La defensa legal no implica agresividad, implica previsión. Entender derechos, límites y obligaciones permite dejar de reaccionar desde el miedo. Muchos errores graves se cometen por intentar ser razonable, cuando la otra parte ya no juega con las mismas reglas. Proteger recursos, tiempo y estabilidad no es egoísmo, es responsabilidad. Especialmente cuando hay hijos de por medio, la claridad y la coherencia pesan más que cualquier intento de conciliación emocional tardía. Pero la verdadera reconstrucción no ocurre en los tribunales, ocurre en silencio. Recuperar la identidad que quedó fragmentada durante el conflicto es un proceso largo y poco visible. Reaprender a confiar en el propio criterio, reconstruir rutinas, establecer límites claros y dejar de vivir en modo defensivo. No se trata de endurecerse, sino de fortalecerse. Dejar de definirse por la herida y empezar a definirse por las decisiones que se toman después. Con el tiempo, algo cambia. La urgencia desaparece. La necesidad de demostrar algo al otro pierde sentido. La vida empieza a organizarse alrededor de objetivos propios, no alrededor de reacciones. Y cuando eso ocurre, la manipulación pierde su última herramienta, la atención. Sin respuesta emocional, sin acceso directo, sin control, el conflicto se apaga por falta de alimento. Este cierre no promete justicia perfecta ni finales idealizados. Promete algo más realista: estabilidad, la capacidad de seguir adelante sin cargar con una historia que ya no pertenece al presente. Entender que algunas batallas no se ganan enfrentándolas, sino saliendo de ellas con la mayor integridad posible. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Has vivido una situación similar? ¿Reconoces alguno de estos patrones en tu propia historia o en la de alguien cercano? Comparte tu experiencia en los comentarios. Hablarlo no,